Bien, pues bienvenidos nuevamente a una sesión de su programa Compadreando, donde todo a Jesús por Donde todo María. Jesús por María y toda María para Jesús. Bien, el día de hoy nos acompaña una gran amiga, una mujer que se dedica a la pastoral, bastante incluida en las actividades de la iglesia. Nos acompaña aquí nuestra amiga Cintia Cruz. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Cintia. El día de hoy, pues vamos a hablar de un tema que ya tú conoces un poco, que has vivido desde este lado, que es el tema o la importancia del papel de la mujer dentro de la iglesia. Hoy en día, pues vemos que se le busca dar mayor empoderamiento a la mujer, que se busca que tenga mayor participación en todos los ámbitos, pero también vemos a veces exigir, ¿no? Ciertos privilegios que se nombran como derechos a través del feminismo o a través de movimientos que buscan más que derechos o más que igualdad, privilegios, ¿no? Entonces, pues queremos ver también qué tanto es cierto que la iglesia excluye a las mujeres de su papel, de sus actividades. Entonces, también, pues ahí sí nos puedes compartir un poco tu experiencia, ¿va? Muy bien, ustedes dirán. Muy bien, gracias. Pues cuéntanos, ¿tú qué has escuchado? ¿Cómo has vivido esta parte? ¿Cómo ves o cómo te sientes como mujer en esta sociedad? Como mujer en la sociedad, la verdad es que yo me siento libre. Yo no comulgo con la ideología feminista, con el movimiento feminista como tal. Me considero una mujer femenina, pero no feminista. Creo que en nuestro papel, como bien dice el nombre del día de hoy, nuestro papel es sumamente importante y un poquito contrariando lo que tú dices, sí tenemos privilegios, pero tenemos los privilegios que Dios nos dio al hacernos mujeres y los hombres tienen sus privilegios de hacerlos hombres, ¿no? Estas diferencias que claramente marcan una diferencia entre ambos sexos, pero que sin lugar a dudas, pues al final se complementan para construir lo que Dios, a lo que Dios nos ha llamado, ¿no? Entonces, pues mi experiencia es sentirme libre en una sociedad que ciertamente no lo vamos a negar. Hay ciertos campos en las que todavía la mujer se tiene que abrir paso, porque es cierto que al varón se le ha pues reconocido a lo mejor ciertas características que no son propias solamente de la persona, por ejemplo, el derecho a votar, ¿no? Que eso ha sido algo muy importante que ha tenido la mujer en la sociedad, pues al final somos seres humanos, ciudadanos que participamos, entonces temas como por ahí, creo que es justo y es necesario que la mujer tenga presencia y que la mujer, al igual que al varón, pues se le dé esta reconocimiento que merece también en la sociedad, ¿no? Pero también creo que la mujer tiene un papel sumamente importante que el varón no puede hacer y que claramente el varón tiene un papel que la mujer no puede hacer y es ahí donde se enriquece nuestra experiencia de esta comunión entre hombres y mujeres. Entonces, pues sí, sí es cierto que hay áreas o sesgos donde la mujer ha quedado un poco de lado, pero también creo que existen las formas de irnos adentrando un poco a este mundo y no totalmente como lo hace el movimiento feminista. Por eso yo siento que vamos por buen camino en tema de iglesia, sobre todo siento que vamos por buen camino en este reconocimiento e involucramiento de la mujer. Y pues yo al menos sí he sentido, no les voy a mentir, en veces sí he sentido discriminación por el hecho de ser mujer, pero en otras totalmente lo contrario, ¿no? Totalmente un apoyo, un reconocimiento a mi función como mujer y claro que a mis capacidades personales. Y dentro de la iglesia, Cintia, ¿cuánto llevas participando? ¿Cuál ha sido tu papel principalmente? Pues en la iglesia participo desde chiquita, ¿no? Desde que fui bautizada casi, pero ya directamente involucrada en algún apostolado, en algún grupo o movimiento, ya tengo, que serán 14, casi 15 años participando activamente dentro de los agentes de pastoral, primero como coordinadora en los grupos de jóvenes de pastoral juvenil en mi parroquia y bueno, a partir de ahí, siendo invitada a participar en diferentes movimientos juveniles, en diferentes eventos también, en la organización de ciertos proyectos que me han dado muchísima visibilidad de la realidad de nuestros jóvenes, también de la visibilidad de cosas que hay en el mundo, de la diferencia en cómo vivimos la fe. El año pasado, en 2022, tuve la oportunidad de estar en Ucrania
en terreno de guerra, viendo cómo la gente vive la fe, cómo los jóvenes están viviendo su fe, ¿no? Entonces, la verdad ha sido una experiencia muy rica, todo lo que he aprendido gracias a mi participación en la iglesia y sobre todo, pues gracias a Dios, ¿no? Que Él es el que abre los caminos. He participado también en temas de, pláticas presacramentales, y actualmente, pues, me encuentro colaborando muy de lleno con la Pastoral de la Vida de Guadalajara, que es de reciente creación. Tenemos aproximadamente 2 años dentro de la pastoral familiar, ahora como una dimensión, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que estamos haciendo, apostándole también ahí al papel de la mujer, al papel del hombre y a la vida y a la familia en la sociedad. Acabo de terminar mi maestría en ciencias de la familia, entonces muy contenta y entusiasmada por los nuevos proyectos que se vienen. Sí, la iglesia totalmente me ha acogido y me ha abierto las puertas para que pueda dar ahora sí que lo que yo pueda. Como vemos, ha sido bastante tu actividad, ¿no? Dentro de la iglesia, pero ¿cómo fue ese primer acercamiento, ese primer llamado? ¿Tú pensabas cuando te invitaron que la iglesia era solamente dirigida por los padres, que solamente los padres o los hombres podían tener este campo de acción de liderazgo? ¿O cómo te sentiste tú cuando empezaste en todo esto? No, la verdad es que, pues, desde chiquita crecí en una familia, digamos, conservadora en los valores cristianos. Sobre todo por la parte de la familia materna, la mamá de mi mamá, una mujer muy piadosa, muy santa, digo yo, no porque sea mi abuelita, sino porque ella me acercó mucho a la fe, con ella iba a misa, con ella me enseñaba, o sea, pasaba mucho rato y platicábamos de cosas. Ella tuvo un hermano sacerdote, entonces ella lo sirvió y le acompañó en el ministerio a mi tío abuelo. Y bueno, también viene de una familia muy arraigada a la fe, ¿no? Tenemos por ahí, a San Cristóbal Magallanes como parte de la familia. Entonces, pues tenemos estas raíces, ¿no? Que a final de cuentas se han ido permeando generación tras generación y, pues, gracias a Dios me tocó a mí, crecer en esta fe, crecer en esta piedad de mi abuelita y compartirla, sobre todo. Creo que es mucho gracias a ella que he estado involucrada. Entonces, pues la mujer es mi abuelita, ¿no? Y me ha involucrado, me involucró mucho en la iglesia, y sí, veo con respeto y con a los sacerdotes, y creo que sí hay mucha presencia de hombre, pero después de que fui involucrándome un poco más, me doy cuenta de que la mujer también es sumamente importante porque, pues, actualmente, ¿no? Les digo, en la pastoral de la vida, en el equipo básico, somos mujeres, puras mujeres y el padre, y bueno, acaba de integrarse otro varón también como parte del equipo coordinador. Pero ciertamente que las mujeres tienen una representación y un papel muy importante, porque son ellas principalmente, bueno, lo que me ha tocado de experiencia en todos los grupos en los que he participado, que es mayormente las mujeres las que llevan, el liderazgo, ¿no? A lo mejor existe el coordinador varón, pero la mujer finalmente es la que se mueve y hace las cosas. Entonces, pues sí, es una suma de ambos, pero definitivamente la mujer tiene un papel muy importante y activo. Muy bien. ¿Y qué podrías decirle a todas estas mujeres o pues integrantes del movimiento feminista que dicen que la mujer se encuentra minusvalorada dentro de lo que es la iglesia? ¿Qué podrías tú compartirles o decirles desde tu experiencia o demostrarles que no es cierto esta postura que ellos mencionan? Pues ahí es un tema, yo creo que delicado, o sea, no podría decirles algo, desde mi experiencia, claro que sí, yo les puedo decir muchas cosas que pues se puede y podemos participar y tenemos las puertas muy abiertas para presentar proyectos y aparte somos reconocidas por el Papa principalmente, ¿no? Y a partir de ahí, pues por toda la estructura que viene siendo de la iglesia. Pero también es cierto que hay experiencias que lastiman mucho a nuestra iglesia. Entonces, siento que mucho de esto que comparten las feministas es por experiencias negativas que han vivido y que nos duelen, ¿no? Nos duelen a nosotros como católicos, nos duelen como cristianos, porque ciertamente no reflejan lo que Jesús quiso decirnos. Yo les podría decir a ellas, pues que al final de cuentas lo que sucede hoy en día es cuestión de nosotros hombres, con errores, con sentimientos, con equivocaciones, muy humanos, pero que la idea de Jesús nunca fue así, que la idea de Jesús, y de hecho si nos remontamos al Génesis, es desde la creación, Dios le da un papel fundamental a la mujer y no la hace nunca menos que al hombre.
al contrario, ¿no? Por ahí hay una comparativa que hacen de que pues la sacó de la costilla del hombre a la mujer, no para ser superior ni para ser inferior, sino para ser iguales, ¿no? Junto al corazón para ser amada. Eso me gusta mucho, pero ciertamente cuando vemos el Génesis, pues vemos cómo Dios crea en igualdad de dignidad y de amor al hombre como a la mujer, ¿no? Entonces les da diferentes capacidades, le da diferentes características, pero a fin de cuentas su plan nunca fue que uno fuera superior al otro, sino al contrario, que ambos trabajaran en comunión para llegar a la construcción del reino de Dios y bueno, pues unirse ambos sexos. Y Jesús lo vemos después en los evangelios como él considera mucho a la mujer. Recordemos, bueno, ya tan solo la noticia más importante de que fue la resurrección, se la dio a una mujer en primer lugar, ¿no? A María Magdalena. Entonces, ahí se nota cómo Jesús tiene un aprecio por las mujeres, cómo escoge a María como madre y a partir de ella, pues la eleva, ¿no? A María como mujer y eleva la dignidad de mujer que había quedado como un poco en el sesgo por Eva. Entonces, pues tenemos como estas diferencias que también Jesús quiere demostrar cómo la mujer sí tiene un papel importante, cómo él se deja seguir por mujeres, se deja acompañar por mujeres en su evangelización, en su ministerio, pues claramente sí, escoge a sus 12 apóstoles, pero también la palabra nos dice que muchas mujeres lo seguían y entre ellas había ciertas mujeres predilectas, digámoslo así, con funciones especiales, que bueno, a lo mejor no lo dice tal cual la Biblia, pero que si nos ponemos a estudiar y a investigar el contexto de esos tiempos, cómo trataban en ese momento los judíos a las mujeres y cómo él hace esta clara diferencia con el simple hecho de dejarla sentar a comer con él y de compartir las enseñanzas cuando se creía que la mujer no tenía derecho a saberlo o era menos que el hombre y por eso no podía estudiar, cómo él se atreve a darles estos mensajes también a ellas y bueno, las prepara para llegar a una María Magdalena, ¿no? Que comparte el anuncio de la resurrección a todos. Por ejemplo, tenemos a la samaritana también, a la que se encuentra en el pozo, y cómo la elige a ella para que sea la que lleve la noticia a los samaritanos, es decir, no al pueblo judío, sino Jesús se dedicó al pueblo judío y escoge una mujer para que vaya con los samaritanos, ¿no? Entonces, ahí en ciertos detalles que a simple vista no son tan visibles, pero te digo, como les digo, cuando alguien se pone ya a investigar, se da cuenta de que son pequeños, sí, pero muy grandes en el tiempo en el que estaba Jesús y cómo lo notamos al día de hoy y cómo todo eso todavía tiene eco al día de hoy. Así Jesús, y bueno, a través de la historia de la iglesia, pues claramente, como les diría yo a las feministas, es que al final de cuentas, la iglesia está manejada en tierra por hombres y puede haber muchos errores, pero vayámonos siempre al principio, ¿no? Vayámonos siempre a la raíz, a Jesús, a la palabra, para darnos cuenta cómo no es así. Y después, sobre todo a partir del Papa Juan Pablo II, vemos cómo a la mujer cada vez se le está dando mayor puesto ya en rangos jerárquicos dentro de la iglesia, participando en grupos, participando en ministerios, siendo responsable de ciertos temas que solo la mujer podría llevar a cabo por la sensibilidad que tiene y por las características que como mujer, que el genio femenino mismo le da, ¿no? Y ahora, más en la actualidad, el Papa Francisco, pues también ha llamado a las mujeres a tener un papel más, siempre lo ha tenido, pero a tener un papel más representativo y que suene más ante el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo les diría que sí, es cierto que hay dolores que nos dan las experiencias humanas, pero pues que también nos fijemos en todo lo que Jesús ha dicho y lo que los papas hacen actualmente por la mujer. Muy bien, pues muchas gracias, Cintia. Y Alex, cuéntanos, ¿tú qué opinas de todo esto? Tomemos en cuenta como católicos, pues todo el magisterio, pues, ¿no? Muchas veces nos quedamos, así como lo decía en programas pasados, somos muy fundamentalistas y nos quedamos nada más en lo que dice la Biblia, ¿no? Y de ahí argumentamos, es que dice la Biblia esto, pero pues la iglesia no nomás es la Biblia, sino también todo el magisterio de la iglesia, toda la tradición. Y creo que han abonado muchísimo al respecto del papel de la mujer en la iglesia y en el mundo. Pablo VI en la carta apostólica, perdón, la carta apostólica eh, de 1975, dice por aquí, tengo un fragmento, habla respecto de la mujer, ¿no? Y cómo debe integrarse. Se trata de asegurar concretamente la plena integración de la mujer en el esfuerzo global del desarrollo.
Entonces, para a la época que se dijo y quién lo dijo, Pablo VI, pues sí, creo que no se puede pasar desapercibido, ¿no? Creo que tiene mucho más sentido que a veces escuchar nada más que el evangelio o esto o lo otro, ¿no? Creo que si lo integramos todo, pues podemos tener como una visión más amplia de cómo es que Cristo, porque al final de cuentas, cuando Pedro habla, Cristo enseña, ¿no? Entonces, el Papa cuando nos dice esto, nos escribe así, pues creo que nos invita a tomar conciencia del papel de la mujer en el mundo y de cómo, pues sí, también somos responsables todos de, mm, pues de cumplir, ¿no? De custodiar las palabras que se van diciendo. Entonces, está muy interesante cómo lo plantean. Bien, pues así es. Vemos cómo es bastante importante y fundamental el papel que ha tenido la mujer desde el inicio, ¿no? Ya como nos comentaba Cintia, desde el Génesis, desde el inicio de la Biblia vemos ahí el papel central que tiene la mujer y cómo no es que uno sea más que otro, como ya nos mencionaba, sino que ambos son complementos, ¿no? Dios nos piensa para trabajar juntos, para trabajar hacia el mismo fin, que es acercarnos, que es conocerle a Él. Y pues es cierto, durante la Biblia vemos, como ya decía, el diálogo con la samaritana, son diálogos que nos dejan bastante enseñanza. Y como ya decía, pues si nos vemos al contexto que se manejaba en esa cultura y que todavía sigue siendo bastante fuerte, pues vemos que la mujer se ve bastante limitado, ¿no? Pese a todas las enseñanzas que tenemos en la Biblia, pese a todo ese papel importante que tiene ahí el desarrollo de la mujer, sin embargo, hay culturas que siguen cerrándose, ¿no? A esta unión, a esta dignidad que nos corresponde a ambos, ¿no? A hombres y a mujeres para, pues, trabajar en conjunto. Y vemos también ahí dentro de los mismos personajes a Marta y María, ¿no? Cómo Jesús incluso las visita, les da el papel, las consuela y cómo siempre ha estado ahí pendiente, ¿no? De unos y de otros. También, pues, conforme va pasando el tiempo y la iglesia va creciendo y va recorriendo su camino en la historia, encontramos a varias mujeres que son incluso doctoras de la iglesia, que con sus aportes, que con su espiritualidad han marcado un cambio en tiempos importantes, que han ayudado a mantener la fe, a construir pues esto que tenemos hoy en día, ¿no? Y que como dice Cintia, día a día pues siguen cooperando. Desde nuestra experiencia, a lo mejor en cuanto a seminaristas, vemos, ¿no? Que muchas veces, ¿quién está ahí al pendiente? En los grupos de liturgia, en los grupos de adoración, en las notarías, en como sacristanes, pues que siempre encontramos a una mujer, ¿no? Cierto es que el padre es pues quien oficia la misa y los sacramentos, pero muchas veces el primer rostro o el primer acercamiento que tenemos es una mujer. Es una mujer como catequista, es una mujer como sacristán, es una mujer como notaria, y siempre están ahí presentes, ¿no? Y muchas veces se dice que la iglesia las ha recluido cuando la iglesia desde un principio las tuvo ahí, cerca de con ellos, sobre todo pues Jesús. Además, es un tema interesante también que tratemos, cómo es que dentro de la iglesia ha habido como, digo, porque lo bonito pues ya está, ¿no? Y lo padre, lo que se lleva a cabo, pues muy bien. Pero me ha tocado encontrarme con ciertas como pensamientos muy subjetivos, en el que las mujeres deciden tomar un papel muy pasivo, ¿no? En el matrimonio y que dicen, no, pues mi lugar es estar en la casa y atender a las criaturas y el del marido es trabajar y proveer. Y me llama la atención porque es un pensamiento que mm, no es poco, digamos, ¿no? Sino que se ha extendido bastante al interno de nuestra misma fe, pues, y no sé, sería chido que lo tratáramos, lo que dice Cintia. Sí, sí está. Ahorita que estabas hablando, estaba pensando en Edith Stein, también conocida como Santa Teresa Benedicta de la Cruz, en cómo ella habla mucho de este genio femenino, ¿no? Y de hecho, San Juan Pablo II se basó mucho en sus escritos para hablar temas de la mujer, ahorita que compartían lo del el magisterio de la Iglesia, y él tiene varios documentos en el que reconoce o habla del genio femenino también. Y sobre todo, pues, a mí me gusta mucho, todo sobre la teología del cuerpo, y también en esa parte yo veo
cómo es el mismo Juan Pablo II dice, sí, varón y mujer, y habla como de las características de la mujer. Entonces, recordaba ahorita mucho a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, como dice que es importante que la mujer desarrolle su genio femenino, es decir, no se olvide de, como bien dices, las tareas y las labores que le corresponden a ella por este femineidad en casa, con los hijos, que creo que definitivamente es algo que nos está pasando como sociedad y por lo que estamos creciendo viendo tanta violencia es porque de alguna manera la mujer se ha alejado de casa y se ha alejado de la educación de los hijos, pero no por eso se va a alejar de los otros sectores de la sociedad donde ya se ha abierto camino para que participen y donde es muy necesario también ese genio femenino. Entonces, pues sí, definitivamente hay que dedicarse al hogar, sí, claro, es totalmente una necesidad que tenemos las familias, la mujer en el hogar, pero también necesitamos a una mujer activa, a una mujer presente, a una mujer que ejerce el papel de ciudadana, que ejerce el papel de laico en la iglesia, que sea maestra, que enseñe, que sea doctora, que esté en los hospitales. O sea, de verdad es necesario la mujer en todos los ámbitos, pero sin descuidar también el tema de familia, porque creo que sí, como dices, hay quienes por defender que la mujer es liberal y que se puede dedicar a lo que sea, descuida a la familia, pero hay quienes dicen que por ser tan conservadores se tiene que dedicar de lleno a la familia y no estar presente nada más. Entonces creo que es un equilibrio que se tiene que cuidar mucho en esa cuestión.